La licenciada Yasmín Torres Sotero es abogada y notario público autorizada en Puerto Rico desde el 2008. Es egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y posee una maestría en Derecho en Asesoría Legal Corporativa Internacional de la IE Law School en Madrid, España, y un módulo de MBA de la IE Business School en Madrid, España. Antes de iniciar su práctica privada en TS Law Office, Yasmín se desempeñó como oficial jurídico del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y como abogada corporativa en uno de los principales bufetes de abogados de Puerto Rico, donde representó a empresas locales y multinacionales que participan de los sectores de venta al por mayor, farmacia, gestión de activos, comercio electrónico, servicios financieros, servicios de ingeniería, banca, manufactura, entre otros sectores. Luego decidió pausar parcialmente su ejercicio profesional legal para enfocarse casi por completo en el cuidado de sus hijos, experiencia que fortaleció su compromiso con el acompañamiento legal sensible y realista a familias. Actualmente trabaja en su práctica privada, donde ofrece servicios notariales, asesoramiento en planificación sucesoral, compraventas, herencias y asistencia legal a familias y negocios. Ha acompañado a padres de hijos con diversidad funcional en la creación de herramientas legales que les permiten protegerlos y organizar el futuro con mayor claridad. Antes de comenzar con la parte legal, quiero reconocer el camino de muchos de ustedes, el camino que muchos de ustedes han recorrido en este proceso de crianza. Esto pues no solo es un tema de leyes, sino también es un tema de derechos, de dignidad y muchas veces de tener que luchar por cosas que deberían estar garantizadas y pues eso lo reconocemos. Ok, los objetivos de este seminario que vamos a estar ofreciendo hoy es que ustedes tengan una mirada clara y accesible, lo más accesible posible, porque es un tema técnico, lo sé, de las herramientas legales existentes en Puerto Rico para apoyarlos en la planificación para sus hijos con discapacidades, tanto hoy como en el futuro, mediano y largo plazo y que salgan de aquí con una mayor claridad, confianza y esperanza de las cosas que sí se pueden hacer con lo que tenemos disponible, ¿ok? Para dar unos primeros pasos en cuanto a esa planificación. Ok, he dividido el taller en estos como en estas áreas. Vamos a comenzar con los temas de Vamos a comenzar a discutir o a explorar un poquito los temas sobre capacidad y discapacidad. Vamos a hacer un marco general sobre todos los temas que vamos a estar cubriendo porque tengo mucha información que les quiero compartir y para que el tiempo nos dé, pues lo que vamos a hacer es como un marco general legal de todo, ¿ok? Y antes de comenzar, quiero hacer hincapié en que toda esta presentación está siendo sustentada, basada, preparada en base al derecho que está contenido en el Código Civil Nuevo de Puerto Rico, que comenzó en vigor en noviembre del 2020. Aquí le hago una serie o sea, le señalo una serie de puntos pues, cosas positivas que yo en este contexto que estamos hablando hoy entiendo que nos trae el Código Nuevo y es que rompe con el modelo tradicional de la incapacidad total. Antes la incapacidad pues era o capaz o totalmente incapaz. Ahora es una visión más funcional y respetuosa de los derechos humanos de las personas. Pues se introducen conceptos de apoyo, salvaguardas y medidas intermedias. En este mismo contexto, se ha eliminado de su contenido las referencias a la persona sordomuda, que antes pues ¿verdad? Se hablaba como si eso equivalía a una incapacidad total básicamente. Y también el nuevo Código Civil ofrece un mayor espacio para la figura de apoyo voluntario antes de recurrir a una tutela judicial. Ok. Vamos a comenzar ahora a hablar un poquito sobre los temas de capacidad y discapacidad. Ok, empiezo con el artículo 100 del Código Civil. Este artículo nos dice que la capacidad se presume en una persona natural mayor de edad. O sea, se presume que esa persona tan pronto cumple cierta edad, que equivale a la mayoría de edad en Puerto Rico, pues ya tiene capacidad de obrar.
y contra esa presunción solamente se admite sentencia de incapacidad absoluta o restricción parcial de la capacidad por las causas que dispone la ley. ¿Ok? Así es que ya que nos están hablando de que la capacidad se presume tan pronto cumplimos la mayoría de edad, pues vale la pena repasar qué es lo que es la mayoría de edad en Puerto Rico. Y ahí el artículo 97 del Código Civil nos dice que toda persona adviene a la mayoría de edad cuando cumple 21 años. ¿Ok? Desde ese entonces se entiende que tiene plena capacidad para realizar, perdón, por sí mismo todos los actos civiles mientras no se haya dentro de las restricciones y provisiones que impone el Código Civil. Pero desde que cumple los 21 años se presume que esa persona pues tiene total y completa capacidad. Ok, ya vimos el, el término de capacidad, vamos a pasar ahora al término de discapacidad. Según está, ok. Un comentario también que quiero hacer, que a pesar de que nuestro Código Civil y en nuestro derecho actualmente la mayoría de edad se alcanza a los 21 años, sí para algunos asuntos médicos, seguro social y otros temas, pues los jóvenes de 18 años ya pueden tomar decisiones, así que pues hago esa aclaración, pero pues la mayoría de edad comienza desde los 21 años en adelante, ¿ok? Entonces, vamos a la discapacidad. Como vemos, el Código Civil del 2020 aborda la discapacidad en función de su efecto sobre la capacidad legal y no como una etiqueta médica. ¿Ok? Dice que divide la capacidad en incapacidad total, incapacidad parcial. Así que, como vamos a ver más adelante en las definiciones que vamos a estar viendo, es más un análisis sobre funcionalidad y autonomía que un diagnóstico por sí solo. ¿Ok? Entonces, el Código Civil define, no define qué es discapacidad, pero sí nos hace una distinción entre capacidad absoluta y capacidad parcial, y yo voy a comenzar hablándoles de la absoluta, ¿ok? Una persona, según el Código Civil y este artículo que les estoy citando aquí, que es el artículo 102, se considera legalmente, en términos legales, hago hincapié legalmente, absolutamente incapaz de manejar sus asuntos personales o económicos cuando tiene una discapacidad cognitiva o emocional severa y permanente que le impide entender lo que está haciendo cuando toma decisiones importantes. Eso es como es básicamente lo que dice ese inciso A. Y el B, pues él se refiere a cuando tiene una condición física o mental tan fuerte que no puede encargarse de sus propios intereses mientras está en ese estado. ¿Ok? Un ejemplo del A vendría siendo una persona que nació con una condición genética que le causa una discapacidad intelectual severa, que puede caminar, puede comer solo y decir palabras sueltas, pero no puede leer ni escribir, no conoce el valor del dinero, no puede entender instrucciones complejas. Esa persona no comprendería lo que sería firmar un contrato, entregar un cheque y cosas que pues, su vida adulta le va a requerir hacer. Y pues el ejemplo de una persona que está en un estado en ese momento, pues alguien que está inconsciente, tiene una condición médica que lo mantiene desorientado o no puede comunicarse ni pedir ayuda. Son dos ejemplos, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la incapacidad parcial. La incapacidad parcial, el Código Civil en el artículo 104 habla de la persona que tiene su capacidad, ya no es totalmente incapaz, sino una persona que tiene su capacidad restringida, ¿ok? De obrar por sí misma en los asuntos que afectan sus bienes o sus intereses personales, con limitaciones que expresamente le impone la ley o la sentencia de incapacitación. En este caso, pues no es una incapacidad absoluta, es una incapacidad solamente en los aspectos aquellos en que la persona necesita apoyo, necesita que se le supla, ¿verdad? Ciertas ayudas y apoyo. Y entonces, pues menciona este artículo a los menores de edad que no han sido emancipados. Una persona que no ha llegado a los 21 años todavía no tiene capacidad legal según nuestro ordenamiento jurídico. También menciona a las personas con discapacidad mental moderada, pero que llevan una vida útil e independiente. O sea, que funcionan bien en lo básico, pero puede que necesiten ayuda en el manejo de sus finanzas y decisiones importantes o complicadas.
Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos a esta persona que tiene 24 años con un trastorno del espectro autista, nivel moderado, vive en un hogar supervisado, cocina, se transporta en Uber y trabaja, tiene su trabajo, puede manejar efectivo y entender instrucciones simples, pero se confunde fácilmente cuando está realizando transacciones ya de tipo de financiero, o sea, manejando sus finanzas y sus cuentas y eso, pues ¿qué necesitaría tal vez esta persona? Pero no permanente, sino un apoyo legal para ciertas decisiones patrimoniales o decisiones más complejas. ¿Ok? Otra es la persona con discapacidad física severa, que no se puede comunicar por sí sola. Si no puede expresar claramente sus decisiones, necesita apoyo para los actos legales también. O el D, la letra D, se refiere a las personas que gastan su dinero sin pensar en su familia, ¿verdad? Personas que despilfarran el dinero. Y el quinto, pues ya estamos hablando ahí de personas con adicción grave a drogas o alcohol que no pueden tomar decisiones claras. Este artículo permite a un juez legalmente declarar legalmente incapacidad ¿verdad? Nombrar un tutor solamente para aquellas áreas en las que la persona realmente necesita ayuda, dependiendo de cada situación particular. Y pues es una forma de balancear esa protección con la autonomía de la persona, o sea, también salvaguardando, protegiendo, pero salvaguardando también la autonomía que la persona ha ido ganando a lo largo de su vida. Ok, pasando a al próximo slide, quiero que se queden con una cosa importante en la mente, y es que tener alguna discapacidad no es un sinónimo inmediato de tener incapacidad legal. ¿Ok? Me gustaría que se quedaran con esa idea en la mente. Estas cosas no son sinónimos. Tenemos, por ejemplo, una persona adulta que nace con una condición neurológica severa que le impide hablar, comprender instrucciones, reconocer a las personas o tomar decisiones por sí mismo, pues ahí podríamos estar hablando sí de un caso de una persona que tiene una incapacidad que requiere nombramiento de tutor o patria potestad prorrogada, pero también podríamos tener personas con impedimento físico leve o controlado, como por ejemplo los casos que pongo aquí, Pedro, un joven adulto con discapacidad auditiva moderada, usa audífonos y puede comunicarse bien en persona o por mensaje de texto. Entiende perfectamente lo que firma, lo que maneja, puede manejar su dinero, trabaja y tomar decisiones importantes. Esa persona es un ejemplo de una persona con una discapacidad que no significa que por eso pues tenga incapacidad legal. Él puede hacer sus gestiones y sus diligencias diarias normalmente. Y también el caso de Valeria, nació con espina bífida, usa un bastón y tiene algunas limitaciones motoras. Recibió terapias desde pequeña y hoy es una estudiante universitaria. Tiene plenas facultades mentales, se expresa con claridad, maneja su dinero y toma decisiones sobre su salud y estudios. Ahí tienen otro ejemplo. ¿Ok? Y otra cosa que quería mencionar para ya pasar a la próxima es que la discapacidad no siempre va a significar lo mismo. Aquí me refiero que pues depende del contexto en el que estemos viendo este término, ¿ok? En términos de la educación, pues es que un niño necesita adaptaciones. La pregunta que estamos atendiendo, si fuera en términos de educación, en herencia, patria potestad prorrogada o tutela, lo que estamos viendo es si puede manejar sus decisiones o bienes. En el tema de salud, lo que se ve es si tiene derechos a servicios o apoyos por cualquier condición existente. Y pues en este sentido, eh, es clave documentar, ¿verdad? Para uno saber qué es lo que tiene en manos y poder hacer una planificación estratégica para las reales necesidades de nuestros seres queridos. Es bien importante documentar y evidenciar la funcionalidad real, no solo el diagnóstico médico, ¿ok? Ya que es posible que una persona con discapacidad solo necesite unos apoyos específicos. Así que por eso se analiza cada caso. Y entonces yo creo que de este tema tenemos como un descargable pendiente en el cual se les está hablando sobre funcionalidad real, que sí, les pongo que,
O sea, básicamente la idea es que la funcionalidad real se demuestra documentando su capacidad para tomar decisiones, entender información relevante y actuar en su propio beneficio. Y pues hay un descargable por ahí que mañana van a tener acceso a él sobre esto, para que tengan idea de cómo pueden ir documentándose en cuanto a esto de la funcionalidad de la persona, ¿ok? De su hijo o hija. Ok, pues bueno, ya hemos cubierto, ya hemos dado una mirada general a los conceptos de capacidad y discapacidad. Entonces, vamos a pasar ahora a dialogar un poco sobre las opciones legales intervivos, ¿ok? Las opciones legales intervivos, con el término intervivos, nos estamos refiriendo a todas aquellas cosas que ustedes hagan que van a tener efectos durante su vida y la vida de otras personas, pero más durante la vida de quien los otorga, ¿ok? De los otorgantes. Aquí vamos a estar tocando de manera general estos temas que aparecen aquí, que es declaración de incapacidad, patria potestad prorrogada o revertida o restituida, tutela, documentos legales notariales. Yo voy a comenzar, vamos a comenzar con aquellas opciones legales que requieren que nosotros vayamos directamente ante el tribunal. Vamos a ver que la ley nos permite solicitar al tribunal la tutela, ya sea tutela para una incapacidad total o parcial, o la patria potestad de una persona mayor de edad alegadamente incapaz, pero, hay un pero, necesito primero que el tribunal declare incapaz a esa persona de la cual yo estoy solicitando tutela o patria potestad prorrogada. Por eso en el círculo, en este diagrama que están viendo ahí, van a ver que en la parte de arriba pongo declaración judicial de incapacidad y abajo los otros dos remedios que hay, pero que están sujetos a una declaración judicial de incapacidad, ¿ok? Judicial es que es ante el tribunal. O sea, que requiere que el caso se vea ante el tribunal y se emita una sentencia de incapacidad. La declaración judicial de incapacidad es el proceso por medio del cual se presenta una petición ante el tribunal para que declare incapaz a alguien que necesita que le suplan su capacidad de cuidar de sí misma, de sus bienes o ambas. Ok, aquí vamos a ver quiénes pueden solicitar esa incapacidad, esa declaración de incapacidad. El artículo 110 del Código Civil nos dice que en primer lugar está el cónyuge si convive a la fecha de la solicitud. Luego están los progenitores, mamá, papá. Luego, cualquier pariente con plena capacidad de obrar que tenga derecho a sucederle. ¿Ok? Y ahí pues caen los hijos. Y por último habla del defensor judicial que el tribunal designe. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora de manera general cómo se hace esta declaración de incapacidad, ¿verdad? Para que tengan una idea, pues esto se presenta a una petición de declaración de incapacidad ante el tribunal y se incluye también una petición ahí de nombramiento de tutor o de prórroga o restitución de patria potestad, que esos dos términos los vamos a ver ahora. La petición debe ir, o sea, el expediente preparado completo debe contener pues la prueba necesaria y solicitada por el tribunal, como por ejemplo evidencia sobre la condición de salud de la persona, informe sobre condiciones socioeconómicas del alegado incapaz, entre otros. También el procedimiento conlleva el emplazamiento a la persona alegadamente incapaz. ¿Ok? No importa en qué condición esté, pues eso es un requisito, que se requiere que se le emplace para que sea notificado. También se celebra una vista. En esa vista se va a escuchar al perito. Los peritos son médicos que se llevan y el médico depende, no tiene que ser siempre un psiquiatra o siempre un neurólogo. Depende de del tipo de incapacidad que se esté alegando, es el tipo de médico que se lleva como perito. Así que pues caso a caso, de nuevo. Y pues finalmente después de la vista
se emite la sentencia. El juez emite la sentencia y pues ahí en eso básicamente que consiste el procedimiento de declaración judicial de incapacidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo la incapacitación puede ser solicitada por el Ministerio Público? El artículo 111 aquí nos dice que si hay, que la incapacitación sí se puede solicitar por el Ministerio Público en estas instancias. Si hay alguien como un familiar o persona cercana que esté preocupada por el bienestar o seguridad del menor o alegado incapaz y las personas que deberían hacerlo no lo han hecho, entonces esa persona preocupada sí puede pedir ayuda al tribunal. ¿Okay? Si la persona que, también la otra, ¿verdad? Es la B. Si la persona que podría ser incapaz representa un peligro para sí mismo o para otras personas, pues el tribunal podría intervenir para protegerla. Si no se sabe quiénes son las personas responsables o simplemente no existen. Y por último, si la persona que hereda del alegado incapaz es menor de edad o no tiene la capacidad legal para ir a corte por sí sola a solicitarlo, pues ahí también se le puede pedir al tribunal que actúe. Ok. Entonces, el artículo 106 del Código Civil, que se titula Efectos de la sentencia de incapacitación, realmente nos habla de contenido de esa sentencia. En esa sentencia, el tribunal va a expresar si se trata de una incapacidad total o parcial. En caso de que se trate de una incapacidad parcial, va a indicar expresamente los actos específicos que quedan prohibidos al incapaz, lo que puede y los que no puede hacer en realidad. Y también las facultades que ejercerá el tutor en su nombre. ¿Ok? La sentencia se debe interpretar de manera restrictiva a menos que el interés óptimo del tutelado imponga una interpretación distinta. ¿Ok? Entonces, este último párrafo sobre la interpretación, lo que no, o sea, ¿verdad? Explico un poquito lo que conlleva esto, el significado. Significa que la sentencia se debe interpretar de forma limitada, sin extender su alcance más allá de lo que dice expresamente. Pero si al así hacerlo no se protege bien a la persona que necesita ayuda, que sería el tutelado, entonces sí se puede interpretar más ampliamente para asegurar lo que sea mejor para esa persona, o sea, el mejor resultado para esa persona. Entonces aquí les tengo un ejemplo práctico de una sentencia que le otorga a la tutora el poder de administrar los bienes del tutelado, incluyendo cuentas bancarias. La interpretación estricta de esa sentencia sería pues que pensáramos que solo puede administrar las cuentas ya existentes al momento de la sentencia, pero posteriormente ese tutelado recibe un dinero inesperado, por ejemplo, una herencia pequeñita, una cantidad pequeña de dinero, y aunque la sentencia no menciona abrir cuentas nuevas o manejar fondos nuevos, en ese caso particular se podría permitir que la tutora deposite y administre ese dinero porque pues eso se podría considerar que constituye el mejor interés para ese tutelado. Ok, entonces bien importante que hay muchas personas que se preocupan, pero ¿y si yo hago una sentencia, una declaración de incapacidad, declaramos incapaz y después la persona continúa evolucionando, pues ¿qué pasa? Pues no está escrito en piedra, ¿ok? Hay un derecho a revisar la sentencia de incapacidad que lo introduce el artículo 119 del Código Civil. Ok, esto es que el incapaz puede solicitar que se deje sin efecto o se modifique, deje sin efecto o modifique la sentencia, ya sea por sí mismo, por medio del tutor, o si el tutor no quiere, pues a través de cualquiera de las personas legitimadas para iniciar el procedimiento de incapacitación. Esa petición se ventilaría en un juicio normal y ordinario. Ok, entonces ya hemos hablado. Ok, ahora, espera, sí. El tribunal, dejar sin efecto, sí. Las dos opciones que tiene entonces el tribunal ante esa revisión, el artículo 120 nos indica
que puede o dejar sin efecto la sentencia si desaparece la causa de la incapacitación o cambiar el alcance de la misma. Si eso es justificado, las nuevas circunstancias y las nuevas circunstancias del incapaz lo justifican. ¿Ok? Ahora sí, ya nosotros hemos entonces repasado un poquito ese término de la declaración judicial de incapacidad. Vamos ahora, vamos ahora a conocer un poco sobre la figura de la patria potestad prorrogada y restituida. Y antes de ir hacia esta figura, de conocerla un poquito más, les voy a, ¿verdad? Voy a definirla porque no está, la definición no está contenida en los artículos que estamos mirando, en este caso de patria potestad prorrogada. La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y los bienes de los hijos. Desde que estos nacen hasta que alcanzan la mayoría de edad y obtienen su emancipación. ¿Ok? El artículo 590 del Código Civil nos habla sobre las responsabilidades que tenemos los padres sobre nuestros hijos, que son obligaciones y responsabilidades que vienen con la patria potestad, que es un derecho que conlleva obligación. La primera, pues podemos decir que es cuidar al hijo y estar con él, darle comida, ropa y todo lo que necesite para crecer bien, enseñarle buenos valores, cómo comportarse y respetar a otros y a sí mismo, corregirlo y disciplinarlo de forma adecuada según su edad y entendimiento, usando castigos razonables, protegerlo y actuar por él en asuntos legales que le beneficien o en los que tenga que defenderse. Ok, ahora sí, ya entrando en la patria potestad prorrogada, esta figura la introduce el artículo 109. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Pues se extiende la patria potestad hasta su terminación, que se va a discutir más adelante, para poder seguir tomando decisiones legales por el hijo o por la hija, como, o sea, los papás van a seguir como si estuviéramos hablando de todavía niños que no han llegado a la mayoría de edad, tomando decisiones a nombre de ellos, con todas las facultades que la patria potestad confiere, ¿ok? Dice aquí el artículo 109, si alcanza la mayoría de edad, el hijo que continúa bajo el cuidado de uno de los progenitores o de ambos, padece de alguna de las causas de incapacitación que describe este código, el que lo tenga a su cuidado, ahí estamos hablando y entendemos que esto se refiere a que vive con él, en un término no mayor de un año, o sea que desde que cumple los 21 tienes un año para solicitar la declaración de incapacidad correspondiente y que o sea, que se apruebe la patria potestad prorrogada. Si uno de los progenitores o ambos ejercen la patria potestad sobre el menor incapaz, puede solicitar que se prorrogue la patria potestad más allá de la mayoría. La sentencia se proveerá de conformidad con esa petición. Ok, aquí hay que tener varias cositas en mente y es que cuando una persona, tu hijo con discapacidad, cumple 21 años, no pasas a ser automáticamente su tutor legal. ¿Ok? Porque legalmente ya esa persona es adulto y recuerden que mencionamos anteriormente que la capacidad legal se presume para todo el mundo por igual. Si ese hijo no puede cuidarse por sí mismo por alguna causa de incapacidad, ya sea mental, física o emocional o de otra índole, el padre o la madre que lo cuida, que vive con él, debe entonces acudir a donde el tribunal y realizar un proceso de declaración de incapacidad y solicitar una patria potestad prorrogada. Tienes un año desde que cumple 21 años para pedir al tribunal que reconozca oficialmente esa incapacidad y pues prorrogue la patria potestad de esta manera. Y aquí importante es notar que es solo mamá, papá o la persona con derecho a patria potestad sobre esa persona, ese menor. Y que quiero que noten que también esto puede dar más flexibilidad a padres en las decisiones cotidianas de los hijos mientras viven con ellos, más que una tutela. ¿Ok? Ok, entonces el artículo 622. Aquí muchas personas puede que se pregunten, pero ¿y si se me pasó el año, qué hago? Pues este artículo atiende dos cosas.
¿Qué pasa si se me pasó el año? Y pues nos refuerza lo que ya les mencioné, que necesitamos hacer antes de solicitar esta patria potestad prorrogada. ¿Ok? La primera dice, la patria potestad se puede extender más allá de la mayoría. Si al alcanzarla, el hijo es incapaz de obrar por sí mismo por tener disminuidas o afectadas permanente y significativamente sus destrezas cognitivas y emocionales, y tal estado le impide percatarse del contenido y alcance de los actos ordinarios y jurídicos que realiza. En este caso, en estos casos, el tribunal debe declarar la incapacitación del hijo antes de autorizar la prórroga de la patria potestad de ambos progenitores o de uno solo de ellos, el que lo interese. Así que ahí se refuerza el punto de que, pues, sí es un requisito necesario la declaración judicial de incapacidad previo a que el tribunal otorgue y apruebe esta solicitud. Y el segundo, se me pasó el año, ¿y ahora qué hago? Pues el tribunal también puede restituir la patria potestad de ambos progenitores o, del de ellos que quiera ejercerla sobre el hijo mayor de edad, que sea soltero y sin descendencia. Ahí estamos añadiendo unos requisitos para la patria potestad restituida. Tiene que tratar, o sea, se tiene que tratar de un hijo soltero y que no tenga hijos todavía, a su vez, para que sea, y que se haya declarado incapaz, claro. En este caso, no es necesario que el hijo conviva con sus progenitores cuando se declara la incapacidad para que proceda la restitución sobre su persona. Ok, ¿y cuánto tiempo dura esto? Esto de la patria potestad prorrogada. Pues el artículo 623 nos habla sobre qué cosas pueden terminar con una patria potestad prorrogada o restituida. Y comienza por hablarnos pues, de la muerte o declaración de la muerte o declaración de muerte presunta de ambos progenitores. La privación irreversible de la patria potestad se refiere en este caso por las causas que autoriza el Código Civil y la rehabilitación de ese hijo incapaz. Si subsiste el estado de incapacitación del hijo al terminar la patria potestad prorrogada, el tribunal, si no hay otra cosa que nos ayude a llenar este vacío, pues va a nombrar un tutor de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. Ya hemos visto entonces un poco sobre la declaración judicial de incapacidad. También conocimos sobre la figura de patria potestad prorrogada y restituida. Vamos entonces ahora a repasar un poquito sobre la tutela. ¿Ok? El artículo 101 del Código Civil introduce el concepto del tutor, la figura del tutor, y nos dice la capacidad de obrar de una persona natural puede limitarse absoluta o parcialmente. Y en ambos casos procedería el nombramiento de un tutor para que le asista en los actos ordinarios de la vida civil y la represente legalmente en las relaciones jurídicas de las que sea parte. Ok. Entonces, ya entrando de lleno en lo que es la tutela, vamos a ver aquí que la tutela se puede conferir a una persona natural o jurídica para que represente o asista a otra persona sin estar sujeta, o sea, si esa otra persona no está sujeta a la patria potestad de nadie y tiene restringida la capacidad de obrar por razón de su minoridad o por otras causas que ya hemos ya repasado un poco. La tutela tiene por objeto la guarda y la representación de la persona incapaz y la administración de sus bienes o solamente la administración de sus bienes según sus limitaciones. ¿Ok? Entonces, con esto de que podría ser un tutor natural o persona jurídica, respondería tanto la persona natural que es tutor, tiene unas responsabilidades para con ese tutelado, como la persona jurídica. Y en el caso de la persona jurídica, la persona natural que esté actuando en nombre y representación de esa persona jurídica, pues responde directamente también. ¿Ok?
Y el último párrafo, las funciones tutelares constituyen un deber, se ejercen en beneficio del tutelado y están bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Ok, entonces el artículo 123 nos dice quiénes son las personas que se pueden someter a tutela, o sea, que pueden ser objeto de una tutela, tutelados. Serían los menores de edad que no han sido emancipados y que no están bajo la patria potestad de sus progenitores, y aquellas personas mayores de edad cuya capacidad de obrar está restringida por sentencia de incapacitación debido a las causas que dispone el código. Entonces aquí yo les pongo esta tabla que ilustra quién sí puede y quién no puede ser tutor. Entonces, en quién sí puede, pues ya vimos ahora que sí puede cualquier persona natural que esté en pleno ejercicio de sus derechos y pues que vive en Puerto Rico, o una persona jurídica que entre sus objetivos, que no tenga fines de lucro y que entre sus objetivos tenga la creación, o sea, que entre sus objetivos de creación, perdón, de esa persona jurídica esté el proteger a las personas menores de edad o incapacitados. ¿Ok? Entonces, ¿quién no puede? Pues en ese que no puede hay una lista bastante extensa, como pueden ver ahí en el artículo 144, nos habla sobre aquellas personas que tengan el ejercicio de la patria potestad privada o suspendida, que le hayan privado de una tutela anteriormente o que su propia, o sea, que ellos mismos estén en tutela. Una persona confinada no puede, convicto por delito menos grave que implique depravación moral o que exhibe conducta que se hace suponer fundamentalmente que exhibe conducta que le hace, perdón, aquí estoy repitiendo, que no desempeñará cualquier conducta que tenga la persona que deje ver que no desempeñará bien su rol como tutor, que tenga algún conflicto de interés con el menor, que esté en quiebra, en un procedimiento de quiebra y no se haya rehabilitado todavía, que haya presentado alguna querella maliciosa injustificadamente en contra de ese menor, no residente en Puerto Rico, pero ahí hice unas excepciones, como por ejemplo que en ese momento tenga el menor incapaz en su compañía, o se trate de una tutela de bienes ubicados fuera del territorio. Eh, y bien importante, porque esto lo vamos a tocar más adelante, también una persona no puede ser tutora si está excluida expresamente por los progenitores, ya sea en testamento o en escritura pública. ¿Ok? Salvo que el tribunal lo estime conveniente en beneficio del menor o del incapaz. Pero esto es un detalle que deben tener en mente, porque es importante para el tema de la planificación estratégica. Entonces aquí, para ya ir terminando con el tema de las opciones legales que tenemos ante los tribunales, pues les he puesto una tabla que más o menos compara lo que sería una patria potestad prorrogada o restituida con lo que sería una tutela, ¿ok? Vemos que en la patria potestad prorrogada o restituida, esto está solo diseñado para los progenitores, son los únicos que pueden solicitarla sobre las personas, o sea, sobre sus hijos, progenitores, las personas que tengan la patria potestad sobre esta persona o que la tuvieron durante su minoridad. Distinto en la tutela, que sería cualquier persona natural en el mejor interés del tutelado, familiar, un amigo, un hijo. Entonces, en la patria potestad, el progenitor va a conservar esos derechos y obligaciones de una patria potestad regular. Distinto es en la tutela. El tutor está para suplir la falta de capacidad de obrar y velar por la persona y sus bienes, y tiene facultades y deberes que están expresados en la sentencia y en el Código Civil. De ahí no se puede salir. Por otro lado, los padres en una patria potestad prorrogada o restituida actúan con relativa autonomía, mientras que el tutor, una tutela, conlleva mayor control judicial, requiere informes anuales y solicitud de autorización para ciertos actos, como ciertos desembolsos o gastos significativos. La patria potestad, por su parte, equivale, o sea, no hay grados, aquí no hay grados. En la patria potestad es incapaz o no es incapaz, no estamos buscando grados. Y en la tutela, por otra parte, pues ahí sí tenemos la posibilidad de incapacidad parcial o total. Así es que básicamente esas van a ser las diferencias entre esas dos figuras. Entonces ya hablamos
todas las opciones legales que nosotros tenemos que podemos solicitar directamente y que son para solicitarlas directamente ante el tribunal. Entonces, pues ya pasamos todo, ¿verdad? Los temitas que tenía que ver con ir ante el tribunal directamente a solicitar algún remedio por parte de ellos. Ahora vamos a pasar a lo que es la planificación por medio de documentos legales notariales. Vamos a estar tocando, oyendo de una manera general sobre cada uno de estos conceptos que aparecen en este slide, ¿ok? Tutela diferida o deferida, testamento, capitulaciones, poder duradero, acta de hogar seguro, declaraciones previas y fideicomisos. Es mucho, así que pues vamos a dar nociones generales de cada cosa. Vamos a comenzar con la figura del poder duradero. Esta figura es introducida por el artículo 1402 del Código Civil de Puerto Rico. Se trata en lo siguiente, figura de mandato, también se le conoce como mandato. ¿Ok? Es una escritura pública de mandato, pues se hace a través de escritura pública, que por medio de la cual se autoriza a una persona, perdonen, una persona con plena capacidad mental autoriza a otra o elige a una persona para que aún después de que se incapacite mentalmente pueda representarla y o administrar sus bienes muebles e inmuebles y tomar decisiones en su nombre. El hecho, esto de aún después de que se incapacite mentalmente, de que el poder funcione aún después de una incapacidad, es lo que distingue el poder duradero de un poder regular, que antes de que se creara el poder duradero solamente teníamos un poder regular y el poder regular, tan pronto una persona se incapacitaba por alguna razón, pues eliminaba, o sea, ya no tenía vigor, quedaba completamente invalidado. ¿Ok? Ya no podía utilizarse, pues el poder duradero está al contrario para suplir también esa incapacidad. Este es un documento. Estamos hablando de un documento legal que se firma ante notario, como mencioné, donde una persona que todavía tiene su mente clara elige a alguien de confianza para que le ayude en el futuro, si llega el momento en que no pueda tomar decisiones por sí misma, o por ejemplo, pues una persona que quede encamada, que no pueda pararse a hacer sus propias gestiones, pues ese documento definitivamente es de gran ayuda. ¿Ok? A través de este documento este documento le da el poder a la persona que usted elija o la autoridad, la autorización para hablar o actuar en su nombre, para manejar su dinero o propiedades, para tomar decisiones importantes como pues salud, vivienda o cosas bancarias, temas bancarios o de finanzas. Permite manejar cuentas bancarias, como mencioné, propiedades, seguros, pensiones y otros asuntos legales de mamá y papá si ellos pierden la capacidad. Y al tener acceso a todas estas cosas de mamá y papá, pues tenemos que tener en cuenta que también o sea, se puede continuar proveyendo a ese hijo con discapacidad que depende de nosotros utilizando esos fondos nuestros también. ¿Ok? Entonces, un poder duradero es una herramienta que sí puede evitar procesos judiciales complejos. Si mamá y papá quedan incapacitados sin haber otorgado un poder duradero, es posible que la familia va a tener entonces que iniciar un procedimiento de incapacidad judicial, de declaración de incapacidad judicial, también para mamá y papá, y entonces pedir también una tutela para ellos. Así que van a tener dos cosas corriendo al mismo tiempo, y pues con un poder duradero, pues podrían o postergar o eliminar entonces la necesidad. ¿Ok? Este documento, pues definitivamente es una herramienta que le permite a los padres que planifiquen para su propia posible incapacidad sin dejar desprotegidos a sus hijos y a familiares que pues se ven involucrados con ellos en todo el tema. Ok. ¿Qué utilidad tiene para una persona con diversidad funcional? Pues vamos a ver. Desde el punto de vista de una persona con diversidad funcional, ¿cuándo sí, cuándo no? Vamos a ver ahora.
Vamos a poner un ejemplo. Un hijo con discapacidad leve o progresiva, que aún tiene capacidad mental y legal, pero quiere anticipar que en el futuro podría tal vez perderla. Por ejemplo, si tienes una condición degenerativa como esclerosis múltiple o epilepsia complicada, algún inicio de esquizofrenia, pues ese hijo puede otorgar, puede firmar y preparar su poder duradero, otorgándole el poder a sus padres o a sus cuidadores que elijan, porque puede, ¿verdad? Elegir a esta persona y si esta no, pues la próxima. Así que puedes otorgar un poder duradero a favor de tus padres o cuidadores para que puedan actuar legalmente por si la condición empeora. ¿Ok? Eso es un caso en que sí se podría, si estas personas podrían utilizar el poder duradero también como herramienta propia de planificación. Cuando no, no es útil si el hijo nació con una discapacidad que afecta su capacidad de entender y consentir. ¿Ok? Si nunca ha tenido la capacidad legal, no puede otorgar un poder ni regular ni duradero, porque no puede comprender, no va a poder comprender ni consentir válidamente el documento, o sea, lo que conlleva, y pues nosotros como notarios tenemos que asegurarnos de que la persona a la cual le estamos firmando un documento, pues entiende en su totalidad lo que se está firmando, lo que la persona está aceptando. En esos casos, los papás, los padres, mamá o papá, deben solicitar la declaración de incapacidad judicial y pedir la tutela o patria potestad prorrogada si aplica. ¿Ok? Entonces, en general, podemos decir que estos cuatro aspectos pueden quedar cubiertos con un poder duradero. ¿Ok? Los asuntos financieros, las propiedades, cuidado personal, otros asuntos personales. Protegenitores, tutores, cualquier persona con capacidad legal puede otorgar un poder en Puerto Rico a favor de alguien de su confianza, que puede ser otro hijo, un familiar o un amigo, para que esa persona pueda encargarse de estos asuntos legales, financieros o personales suyos en caso de que quede incapacitado en el futuro. Ok, esto es bien importante, que con esto, el Código Civil en su artículo 125 introduce esta posibilidad de deferir la tutela por testamento, por escritura pública o por ley de escritura pública, puede ser un poder también. En todo caso, el tribunal evaluará la idoneidad del tutor seleccionado por las personas legitimadas para ellos, así como el alcance de su gestión respecto de la persona y los bienes del tutelado antes de que comience a ejercer el cargo. Este artículo, como nosotros podemos ver, te permite dejar por escrito quién va a ser el tutor legal de una persona que ha sido declarada incapaz como un hijo adulto con discapacidad, por ejemplo. Se refiere a la tutela de, no del que otorga el poder, no del que firma el poder, no de mamá y papá, sino de otra persona. Aquí estamos delegando la tutela de otra persona que nos concerne, que nos confiera a nosotros, ¿ok? Puede ser de un hijo, otra persona vulnerable. Aquí sí, el artículo 126 del Código Civil, vamos a ver que sí nos está ofreciendo como mamá y papá con patria potestad la posibilidad de dejar nombrado un tutor a tu hijo menor de edad, al concebido pero no nacido, eso es lo que se refiere el término que está ahí de naciturus, o al mayor de edad discapacitado, en caso de que tú quedes imposibilitado de atenderlo. También puedes hacerlo por testamento, o sea, pero es que es en momentos diferentes que se van a usar estos dos documentos. Estamos ahora en el poder, estamos todavía en las herramientas que se usan inter vivos porque tienen efectos durante nuestra vida. Y durante nuestra vida, pues esto se puede hacer en el poder duradero. Pero en el testamento también lo podemos hacer, que lo veremos más adelante. Dice aquí que un progenitor, para repasar un poquito el contenido del artículo, que un progenitor con patria potestad sí puede nombrar conjunta o individualmente un tutor al hijo menor de edad, incluido el nasciturus mayor de edad, para que en caso de que ambos papás mueran o queden inhabilitados para atenderlo, siempre que no esté sometido a la patria potestad del otro progenitor. O sea, ese tutor entra si mamá y papá no están, si no hay nadie más con patria potestad o tutela sobre esa persona. Pero si tenemos a un papá que queda vivo, pues aunque haya el otro madre o padre fallecido, perdón, incapacitado en este caso, haya hecho este nombramiento, no se entiende porque pues hay alguien encargándose de esa persona y el objetivo de este nombramiento a través del poder duradero, pues sería que si no hay nadie, pues que entre alguien, que ese hijo no se quede desprotegido, desatendido.
Cualquiera de los progenitores puede nombrar un tutor para la sola administración de los bienes que le haya dejado en herencia. Esto ya es más para la parte del testamento, pero lo incluí aquí porque es parte del artículo. Este nombramiento no puede afectar los derechos que sobre tales bienes tiene el progenitor sobreviviente que continúa ejerciendo la patria potestad. El nombramiento, aquí lo vuelve a especificar otra vez el Código Civil, puede hacerse por medio de testamento, más adelante lo vemos, y o escritura pública y conserva su validez, aunque se anule el instrumento por incumplimiento de sus requisitos. Así que vemos que también esta es otra posibilidad, esta es otra cosa que podemos, para la cual podemos utilizar un poder duradero, ¿ok? Y también, ahora sí estamos hablando aquí de utilizar un poder duradero para no solo nombrar a esta persona que me represente ante todas estas gestiones del banco y todo eso, sino específicamente mencionar que quiero nombrar un tutor para mí en caso de que sea necesario incapacitarme judicialmente, aquí entra el artículo 130. Cualquier persona con plena capacidad de obrar puede nombrar a otra como su tutor, ya estamos hablando de mi tutor, yo que soy otorgo el documento, pues aquí yo hablo de mi tutor. Aquí se me permite a mí hacer eso. En escritura, para el caso de que en el futuro quede incapaz, el tribunal nombrará al tutor así designado, a menos que convenga a los intereses óptimos del otorgante o por inhabilidad para ejercer el cargo, que ese tutor que yo escogí no pueda ejercer su cargo, o porque cambiaron significativamente las circunstancias que justificaron el nombramiento voluntario diferido, perdón. ¿Ok? Entonces, como mencioné aquí, si la persona que otorga el poder elige un tutor para sí mismo en caso de que sea necesario, permite escoger quién lo representará en su vejez o incapacidad en vez de dejarlo al azar o a posibles disputas familiares. Otra cosa que se nos permite hacer en un poder duradero, pues es también especificar quién no puede ser un tutor para mi hijo, mi hija, para esa persona que depende de mí hoy día. El artículo 144 menciona entre las personas que no pueden ser un tutor, una persona excluida expresamente por los progenitores en testamento o escritura pública, salvo que el tribunal lo estime conveniente en el beneficio del menor o el incapaz. Pero sí estas peticiones sí se toman en cuenta. ¿Ok? Y que esa es otra facultad que me permite ejercer a través del poder. Ok, no el hecho de que seas mamá y papá automáticamente te va a dar este poder para hacer estos nombramientos o excluir a tutores posibles y todo esto. Cuando esta facultad se pierde, pues el artículo 128 nos dice que un progenitor que ha sido privado de la patria potestad sobre su hijo o cuya filiación ha sido determinada judicialmente en contra de su posición, pues esas personas no tienen esta facultad para hacer estos nombramientos en estos documentos de planificación, ¿ok? Asimismo, las designaciones hechas por ellos pierden eficacia si son privadas de la patria potestad posteriormente. Así que si en un momento uno pues tiene la patria potestad de ese hijo dependiente y posteriormente la pierde, aunque hayas hecho la escritura cuando tenías la patria potestad, pues si posteriormente la pierdes, también pierdes el derecho y esa cláusula perdería eficacia en el documento del poder. Estas son preguntas que frecuentemente las personas tienen cuando estamos hablando de este documento. Pues aquí, ok, ¿cuándo debo hacer un documento de poder duradero? Pues el documento lo debes hacer cuando tienes capacidad mental, capacidad legal mental, estás bien de tus funciones y tus capacidades, ese es el momento adecuado. No hay edad, nunca uno es muy joven y tampoco muy mayor, siempre y cuando tengas la capacidad legal necesaria, que puedas comprender el contenido, lo que estás filmando, lo que estás pidiendo para tomar decisiones de lo que va a estar contenido en ese poder. Ese es el momento. ¿Cómo lo hago? Ante escritura pública y ante un notario, ¿ok? Porque es quien prepara esa escritura pública. Y mi residencia principal, pues mira, a muchas personas les preocupa, ¿y qué pasa si yo doy este poder que incluye un montón de cosas, incluyendo pues que la persona pueda manejar bienes míos y todo eso, y si me vende la casa y me saca? Pues no funciona así. De hecho, esa es una de las razones por las cuales a veces, aunque tengas un poder, pues hay que ir al tribunal
Porque para que una persona que recibe el poder de representarme en todos mis asuntos pueda vender mi residencia principal, la cual va a estar descrita en el poder, pues necesita autorización judicial. No es que puede vender mi casa porque quiere y porque tiene autorización y pues yo me quedo sin nada. Entonces, ¿y si me arrepiento? ¿Qué pasa si me arrepiento? Un poder se puede revocar, ¿ok? Se puede modificar y hacer otro poder distinto si es que quieres cambiar ciertos aspectos. Así que no es tampoco un documento absoluto. Recuerden que el poder, cuando la persona fallece, no tiene ya ninguna eficacia, ¿ok? Ya no nos vamos a dejar llevar por el poder, ahí ya vamos a estar entrando al testamento, si dejó uno. Y la otra pregunta, ¿puedo nombrar a más de un apoderado? Sí se puede nombrar a más de un apoderado, de hecho puedes nombrar apoderado sustituto, ¿ok? Pero siempre pensando en aquello que haga más fluida y más, facilite más la gestión de todo lo que se va a estar realizando con ese poder. Así es que pues el nombramiento de apoderado sustituto, por si el primero que yo nombré no puede o no quiere, pues entonces aquí hay otra alternativa y pues eso es una muy buena opción, que siempre haya sustitutos. Y pues cambios en circunstancias personales, ahí entramos en si me arrepiento, pues sí, siempre un poder, mientras estemos en nuestras capacidades mentales, se puede revisar, revocar, y cambiar lo que sea necesario. Entonces, aquí yo les pongo las situaciones en las que el poder va a terminar. Número uno, si lo revocamos. Así que si hacemos otra escritura en donde decimos este poder anterior ya no es válido, no quiero lo que está ahí, o hago otro o simplemente lo revoco. Renuncia del apoderado. Si ya no tengo a nadie ejerciendo el poder que yo doy, pues entonces el poder también termina. Por muerte del poderdante. Poderdante es la persona que dio el poder, quien lo firmó, quien escogió al apoderado, pues esa persona fallece, también ahí termina el poder y por quiebra o insolvencia de cualquiera de las partes. Entonces, vamos a pasar ahora al tema de las capitulaciones matrimoniales, que son otro documento que se debe conocer cuando estamos pues, viendo opciones de planificación. Ok, vamos a tocar bien brevemente este tema para que nos dé tiempo a cubrirlo de nuevo. Ok, las capitulaciones son abordadas en el artículo 498 y siguientes del Código Civil. Y son acuerdos entre cónyuges, se pueden hacer antes o durante el matrimonio, sobre cómo se va a regular su relación económica, así como también sobre el manejo, disfrute y destino de los bienes propios de cada uno de los cónyuges y comunes de los dos durante el matrimonio y en caso de divorcio. ¿Ok? Se puede estipular, modificar o revocar en cualquier momento. Así que las capitulaciones tenemos aquí que las podemos hacer en cualquier momento. Ya no es como una vez fue que solamente se podían hacer antes del matrimonio. Ahora los podemos hacer en cualquier momento y ya vemos que hasta cambiarlas y revocarlas también. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando no tenemos capitulaciones. Ok. Cuando no existen capitulaciones, existe lo que se llama la sociedad legal de bienes gananciales, en la que los cónyuges, cada uno, participa o sea, es dueño todo el mundo de todo y todo en caso de divorcio se divide a la mitad. El salario de los dos y todo cuenta como que pues los dos son dueños de un todo. Al momento de un divorcio, pues todo eso, como vuelvo y menciono, se divide por mitades, partes iguales, todo, ¿ok? Todo lo que no sea privativo, que haya traído uno de ellos desde antes del matrimonio. También ambos cónyuges titulares son titulares de todo bien, ganancia o deuda obtenida durante el matrimonio en partes iguales, el sueldo de cada uno es de los dos, o sea, todo es de los dos. Al disolverse, ya lo expliqué también, menciona aquí que toca el 50% a cada ex cónyuge de todo bien acumulado durante el matrimonio, deuda, ganancia o beneficio, indistintamente por cualquiera de ellos. Entonces, con capitulaciones pues se podría pactar, pero no necesariamente. Estas son cosas que se pueden hacer en la capitulación, pero las capitulaciones pues, es lo que las personas deseen pactar y acordar.
se puede pactar y acordar separación total o parcial de bienes, obligaciones solo del alimentista, cuando hay uno de los cónyuges que tiene un hijo y tiene obligaciones alimentistas, para que sea solo o sea, con su sueldo que se realicen el pago de esas obligaciones. Manejo de bienes, pueden acordar quién se queda con la vivienda en caso de divorcio. Este pedacito aquí pues tiene bastante relevancia con el tema que estamos hablando hoy, porque por ejemplo, si es mamá quien se quedaría con el hijo o la hija incapacitado, pues se puede acordar en unas capitulaciones que ya de antemano sea ella quien se quede con la residencia, en vez de que el tribunal pues se le pida que sea así, pues tomemos más tiempo en lo que se determina y se dilucida la controversia. Pues aquí ustedes pueden pactar esto ya de antemano. Vamos a pasar al próximo documento. Vamos a pasar ahora a este tema y quiero aclarar, antes de comenzar, que este hogar seguro, estoy hablando aquí de un acta de hogar seguro, ¿ok? De un documento legal, una escritura que se hace también ante un notario, que no estoy hablando del hogar seguro de cuando pues, se trata de temas de familia como un divorcio, ¿ok? Este es un documento que se prepara. Es una escritura basta para proteger la residencia principal que puede firmar cualquier persona que tenga capacidad legal. Entonces, aquí le estoy poniendo unas citas del Código Civil, de artículos del Código Civil, en las cuales se habla sobre las obligaciones que tenemos cada persona, cada ciudadano, por deudas y eso, porque eso es pertinente cuando estamos pensando en esta escritura de hogar seguro. Es pertinente saberlo, conocerlo. El artículo 156 dice, el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todo su patrimonio presente y futuro, salvo los bienes inembargables declarados tales en la ley o contractualmente por el acreedor y el deudor. ¿Ok? Son inembargables. Aquí introduce el artículo 157, nos explica qué es lo que son los bienes inembargables. O sea, menciona que son inembargables excepto las cosas en ley, excepto en los casos que por ley se disponga lo contrario, el derecho a hogar seguro. ¿Está bien? Así que el artículo 157 específicamente nos dice que la protección del hogar seguro convierte tu propiedad para ciertas circunstancias como un bien no embargable. Entonces, el derecho a hogar seguro que se introdujo con la ley número 195 del 13 de septiembre de 2011 establece un derecho, o sea, da un derecho a toda persona que lo reclame a través de hacer su escritura, para que quede protegida su vivienda de embargos, sentencias y ejecuciones. Ejemplo, pues demandas por accidente de carro, reclamaciones por cobro de dinero, entre otros. Entonces, aquí yo les presento una serie de, una serie de situaciones comunes que suelen generar preguntas. Las personas preguntan mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa si vendo? Pues mira, si tienes un hogar seguro, la protección de hogar seguro, y vendes tu residencia, tienes 9 meses para que con el dinero que generaste de esa venta obtengas otra propiedad en Puerto Rico que pase a ser entonces tu nuevo hogar seguro. Esos 9 meses, tu dinero, objeto de esa venta, está protegido. ¿Ok? ¿Qué pasa si muere? Si muere la persona, pues el viudo o viuda continúa con la protección. Ambos fallecen, hijos protegidos, quedan protegidos los hijos hasta la mayoría de edad, esto es hasta los 21 años. En caso de mudanza, se mantiene el derecho de hogar seguro, aunque se alquile la residencia, si es temporeramente. Lo importante es que mantenga esa siempre siendo como su residencia principal a la que usted proyecta regresar. Y en caso de divorcio o separación, el tribunal entonces va a decidir a quién corresponde hogar seguro o las capitulaciones matrimoniales si las personas pactaron con anticipación. Ok, vamos a pasar ahora al próximo documento que es el de directrices anticipadas. Este es el próximo documento es de índole médico que vamos a conocer ahora. ¿Ok?
Bueno, la ley número 160 del 17 de noviembre de 2001 es la que introduce este concepto, las directrices anticipadas, también conocidas como Living Will o declaración previa de voluntad, te permite elegir de antemano qué tratamientos médicos vas a recibir o aceptar en la eventualidad de que te encuentres en una enfermedad terminal o estado vegetativo. Aquí les quiero mostrar que en el artículo 131 del Código Civil se hace una referencia directa o indirecta, pero se hace referencia a este documento. Dice, si el otorgante, si la persona que otorga el documento, además hace una designación expresa de persona distinta al tutor para que tome decisiones sobre su tratamiento médico o sobre la aceptación o rechazo de cualquier procedimiento o mecanismo que le prolongue la vida, se favorece esta designación. O sea, la designación que usted haga en sus directrices anticipadas, vamos a suponer que usted escogió una persona diferente en sus directrices a lo que sería la persona que escogió para tutor, para que sea su tutor o la persona apoderada del poder duradero, pues en el tema de salud, a quien usted escoja, prevalece lo que está en el Living Will, ¿ok? En las directrices anticipadas. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo de varias cosas que yo puedo incluir en mis directrices anticipadas. Tengo ahí transfusión de sangre, es una cosa que yo puedo regular si acepto o no. Si deseo que me intuben, resucitación cardiopulmonar, donación de órganos. De hecho, puedes poner si deseas que te cremen o no. Y pues también elegir a una persona para en caso de una emergencia médica de los dos tipos que hablamos anteriormente. Otro documento que se puede utilizar también como una opción legal para planificar durante nuestra vida, son los fideicomisos. Pero como también los fideicomisos se pueden utilizar para planificar dentro de un testamento luego de la muerte, yo los voy a tocar después de los testamentos entonces al final, ¿ok? No voy a tocarlos dos veces, vamos a dejarlos para ese momento. Ok, pues cubrimos ya los conceptos de capacidad, discapacidad, hablamos sobre las opciones legales que nosotros tenemos mientras la vida, intervivos durante nuestra vida. Y ahora vamos a entrar entonces a lo que tenemos como opciones legales, mortis causa, que esto es para que surtan efecto luego de nuestro fallecimiento. ¿Ok? Vamos a comenzar con los testamentos. Ok, aquí le voy a presentar unos datos relevantes en el tema de los testamentos. El primero que deben conocer es que esto es un acto individual, no es un acto de pareja. Esto es un documento que no puede venir un matrimonio a otorgarlo junto a una oficina de un notario. Ni tampoco si hacen un hológrafo, la gente que piensa hacer un hológrafo tampoco lo pueden hacer juntos. Es un documento individual, ¿ok? Debe tener 14 años o más y suficiente discernimiento para entender lo que está haciendo en el testamento. Sirve para distribuir total o parcialmente los bienes de la forma más justa que la persona entienda, siempre y cuando quede, ¿verdad?, obedeciendo los preceptos de la ley, porque hay ciertas limitaciones y siempre tenemos que obedecerlas. También el testamento nos sirve para cubrir otros asuntos que no son de índole patrimonial, como por ejemplo, ahí menciono un listado con los ejemplos, hijos menores, o sea, cosas relacionadas con nuestros hijos menores o incapacitados, nombramiento de un tutor para ellos, para personas que pueden quedar pues desprovistos sin patria potestad siendo menores de edad o hijos que tenemos incapacitados o personas a nuestro cargo que no se pueden valer por sí mismos. Podemos dejar instrucciones o consejos a hijos u otras personas, nombramiento de administrador de nuestra herencia, un ejecutor, lo que se conocía como albacea, que ahora se recoge todo en un ejecutor universal.
Podemos dejar herederos sustitutos en caso de que pues, mis herederos pues, que van por la ley, los primeros que están, pues no pueden, pues entonces, si no tengo quien viene después, pues puedo escoger. Puedo hacer creación de fideicomisos para menores incapacitados. O sea, esto es lo que se conoce como un fideicomiso testamentario. Y también, pues como el Código Civil, en los artículos que les cité anteriormente, nos da la posibilidad de excluir a alguna persona de que pueda tener el derecho de ser tutor sobre un hijo mío o una persona que esté a cargo mío. ¿Ok? Y es bien importante que recordemos que este documento, el testamento, va a regir con posterioridad al fallecimiento. ¿Ok? Recuerden que cuando no hacemos testamento, nos vamos por lo que dice la ley, lo que dice el Código Civil en cuanto a distribución de herencia, que establece unos grados, ¿ok? Primero va todo en partes iguales a los hijos y al viudo, porque ahora pues todos, o sea, todos están en el mismo grupo y se dividen en partes iguales entre hijos y viudo o viuda. Si ellos no están, vamos a los ascendientes, si no, entonces vamos a los colaterales, si no, pues vamos por ahí para abajo hasta la gente que esté, y si no hay nadie, pues sabemos que es el Estado entonces, ¿ok? Eso es sin testamento. Entonces, pues con testamento tenemos la posibilidad de planificar como mencionamos anteriormente, y esto es lo que nos dice la ley en cuanto a cómo se debe dividir una herencia cuando tenemos hijos y cónyuge. Se divide o ascendientes, perdón, hay hijos y cónyuges o ascendientes, tengo 50% que es la legítima que se va a reservar para estas personas que son los legitimarios, para los hijos y cónyuges o los hijos solamente si lo que tengo es hijos o ascendientes nada más, y el otro 50% queda siendo de libre disposición. Esto es con testamento y así es como nos dice la ley que tenemos que dividir. Si no tenemos hijos y cónyuges ni ascendientes, pues entonces hay más libertad para distribuir la herencia. No entra entonces en esto en consideración. Aquí entonces les voy a mencionar un ejemplo que ilustra la utilidad que puede tener un testamento. ¿Ok? María y José tienen a un hijo adulto con autismo severo, sin capacidad para manejar dinero ni vivir solo. Entonces ellos hacen un testamento donde dejan sus bienes a un fideicomiso testamentario, nombran como fiduciaria a su hija mayor, indican que los fondos deben usarse para la vivienda supervisada, terapias y recreación, nombran a su sobrina como sustituta si la hija no puede, nombran como tutora a su hija mayor y como sustituta a su sobrina, pueden jugar con todas estas cosas y con mucho más, ¿ok? Así, cuando María y José mueran, todo esto ya está dispuesto legalmente y el hijo no queda vulnerable. Entonces, ahora sí, vamos a tocar los fideicomisos para que conozcan un poquito sobre ellos. Como yo mencioné anteriormente, los fideicomisos son una figura que bien se puede utilizar en vida para que surte efecto a lo largo de nuestra vida o después del fallecimiento a través de un testamento, incluyendo en nuestro testamento lo que se conoce como un fideicomiso testamentario. ¿Ok? El fideicomiso es un patrimonio separado resultante del acto por el cual el fideicomitente, que es esta persona que está aquí, que crea el fideicomiso, transfiere bienes o derechos al fideicomiso, ¿ok? Para que sean administrados por este que está aquí, que es el fiduciario, en beneficio de él o los, porque pueden ser más de uno, beneficiario o beneficiarios, para cualquier fin legal. ¿Cuánto dura? 75 años desde su constitución, o para incapacitados 90 años, o la vida del fideicomisario, o sea, la vida de ese beneficiario incapacitado, lo que más se extienda, ¿ok? Lo que más dure. Datos importantes sobre el fideicomiso. Puede comenzar a operar inmediatamente al momento en que, o al momento de incapacidad, o
a la muerte de los padres mediante testamento luego del fallecimiento. Nos permite transferir dinero, propiedades o seguros de vida desde ya. Evita herencias directas. Esto evita que, pues, si yo tengo una herencia y pues uno de mis hijos es incapacitado y en lugar de dejarle el dinero directamente, yo podría dejar su porción en un fideicomiso para que sea administrada conforme unas instrucciones específicas y de esa manera evitas las herencias directas a esa persona. Se puede modificar si cambian las circunstancias. Si no, claro está, se puede modificar según las circunstancias, entendiendo que se puso esa autoridad también en la escritura, que se permitió que se modificara. No puede considerarse un activo puede no considerarse, perdón, un activo del beneficiario. Puede cubrir gastos de transporte, o sea, puede ser con el fin de cubrir también gastos de transporte, terapia, recreación, cuidadores, etcétera, y debe redactarse correctamente según las leyes de Puerto Rico o del sitio en donde la persona resida, porque también cada estado tiene sus propias leyes relacionadas con esto de los fideicomisos y testamentos y todo lo que hemos hablado aquí. Ok. Voy a dar un ejemplo para también ilustrar un poco la utilidad que puede tener un fideicomiso. Aquí tengo a don Luis y doña Carmen. Tienen un hijo con discapacidad intelectual moderada. Ellos crean un fideicomiso intervivo con $20,000 y lo designan beneficiario de un seguro de vida al fideicomiso de un seguro de vida de 150,000. Nombran a su hijo mayor como fiduciaria, a su hija mayor como fiduciaria, con instrucciones de usar los fondos solo para cubrir vivienda, salud y recreación de su hermano. Así, cuando ellos fallezcan, su hermana podrá continuar cuidándolo con la ayuda de una herramienta legal que facilitará su apoyo como cuidadora, que incluye no solo fondos, pero además instrucciones de cómo manejarlos. ¿Ok? Entonces, ya ahora sí estamos terminando. Aquí yo les pongo unos cuantos puntos en plan de acción. En realidad son unas cuantas recomendaciones que les estoy poniendo aquí para que las tengan y las analicen. ¿Ok? Voy a mencionarlas, a leerlas. Consultar y actuar con tiempo. Consulte a los profesionales que necesite consultar con tiempo, no a la prisa por una emergencia. Planifique en calma y con intención, no por reacción, porque no se toman buenas decisiones cuando estamos bajo mucha presión. Objetivos que tienen que tener en mente. Ustedes, la planificación debe estar basada en proteger y facilitar, ¿ok? Proteger a esta persona y facilitar a quienes van a estar cuidándolo. Documenten diagnósticos, capacidades funcionales y necesidades especiales con evidencia. Y ahí les dejo un descargable que da ideas, es solamente ideas sobre este tema de la funcionalidad, ¿ok? De qué cosas pueden ayudarnos a documentar sobre eso. Mantener copias accesibles de resoluciones judiciales, poderes, testamentos, fideicomisos o cualquier otro documento que usted otorgue ante un notario o lo que decida hacer relacionado con su planificación y con la de su familia. Mantenga copias accesibles. Ya, eso es lo que acabamos de leer, perdone. Realizar inventario de bienes y cuentas, considerar seguro de vida con un fideicomiso como beneficiario, involucrar familia o aliados legales desde ahora y mantenerse informado, que pues están aquí y lo están haciendo muy bien. ¿Ok? Así es que con esto yo termino mi presentación y ahí les puse un pensamiento. Donde hay amor constante, siempre habrá caminos nuevos. Gracias por ser esta fuerza imparable que transforma cada desafío en esperanza. Así que muchas gracias por su atención. Ok, la primera pregunta, si puede haber dos tutores en casos de hijos, si se puede solicitar que sea mamá y papá para que sean declarados tutores a la vez. Se puede solicitar que sea mamá y papá, pero siempre que sea mamá y papá, también es bueno contemplar lo de la patria potestad prorrogada o restituida, lo que en su caso aplique, si aplica alguna. Así que contemplen también esa posibilidad. ¿Existe más de un tipo de tutela? Sí existe más de un tipo de tutela. Están en el Código Civil y son unos cuantos tipos de tutela y yo se los puedo enviar para que los tengan claros, pero pues está la tutela testamentaria, la tutela judicial, las tutelas que se nombran por escritura, Ok, pero sí hay diferentes tipos de tutela. En caso de un estudiante con diagnóstico
cuyo funcionamiento cognitivo es normal, algunas de estas herramientas o mecanismos se pueden utilizar para solicitar algún beneficio del PAN, Seguro Social o Reforma. En este seminario yo no estoy cubriendo los beneficios del PAN, Seguro Social o Reforma. Está bien, si quieres, en otra ocasión yo puedo abundar un poquito más sobre esos temas. Sobre poder duradero, en caso de una incapacidad futura, ese momento futuro requerirá una declaración para que se entre en efecto el poder. No, no requiere una declaración judicial para que se entre en efecto el poder duradero. En un estudio socioeconómico que se entrega al tribunal se debe nombrar condiciones de salud de los padres o sería discriminatorio, perjudicial para la solicitud. Bueno, hay veces que eso es pertinente y sí es pertinente porque, por ejemplo, pues tenemos un progenitor que no queremos que sea el tutor por ciertas condiciones de salud, pues eso es una cosa pertinente. Así es que, pues sí, se podría extraer. En la legítima se requiere obligatoriamente que se incluya a ambos hijos y padres o se puede dejar la legítima solo a hijos. La ley actual, pues sí, son herederos forzosos ahora mismo de ese 50% hijos y papá, el cónyuge y los hijos. Tienen que estar casados al momento del fallecimiento para que así ocurra. En términos médicos, puedo adquirir un poder para tomar decisiones si mi hijo no está. O sea, la pregunta es, en términos médicos, ¿puedo adquirir un poder para tomar decisiones si mi hijo no está capacitado? Usted puede hacer sus directrices anticipadas para usted, para sus decisiones médicas, pero no puede hacer directrices médicas para su hijo, sí, o sea, si él lo puede hacer porque tiene las facultades, ¿verdad? Que puede entender lo que está filmando y eso, pues él podría hacer sus propias directrices, pero usted hace las suyas. Eso es un documento que uno hace para su propia. Si necesita a su hijo solamente, por ejemplo, pues asistencia en todas estas cosas médicas, pues ahí contemplar o la patria potestad prorrogada o una incapacitación parcial que solamente supla lo que él necesite.